Hola amigos, de nuevo Antonio Prieto. Los conceptos de ángulo y de triángulo son básicos para poder entender la trigonometría. Ya analizamos un poco el ángulo, ahora vamos a ver el triángulo. Espero que comprendan bien, no es nada difícil, procurar explicar de la manera más sencilla posible. Bueno amigos, vamos a ver el triángulo. El triángulo es una figura geométrica limitada por tres segmentos de recta que se cortan 2 a 2. Por lo tanto tiene 3 lados y 3 ángulos. También tiene 3 vértices. Los vértices normalmente se asignan con letras mayúsculas. Digamos que este es el triángulo A, B, C. Y a los lados se les da el nombre de acuerdo con el vértice opuesto, pero con letras minúsculas. Entonces este lado sería el lado A minúscula, este lado sería el lado B y este sería el lado C. Tenemos entonces el triángulo ABC. Veamos cómo se clasifican los triángulos. La clasificación se da desde 2 puntos de vista. El primero según sus lados y el segundo según sus ángulos. Entonces, según sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, que es el que tiene los 3 lados iguales, este igual con este, igual con este. Los 3 lados iguales. El isósceles es el triángulo que tiene 2 lados iguales. Digamos que este y este. Y el escaleno tiene los 3 lados desiguales. Bueno, y según sus ángulos, el triángulo se clasifica en acutángulo, que es el que tiene los 3 ángulos agudos. Rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto. Marquémoselo acá, marquémoselo acá. No importa en qué posición esté, de todos modos, desde que tenga un ángulo recto es rectángulo. Y obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Marquémoslo acá. Para dar cuerpo a la trigonometría, darle forma de ciencia, Euclides estableció unos postulados y unos teoremas. El postulado es una verdad que no necesita ser demostrada, mientras que el teorema es una verdad que necesita demostración. Por lo tanto, vamos a ver un teorema bien sencillo. Lo utilizamos. Este teorema dice, en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Digamos que este es el triángulo A, B, C, cuyos ángulos interiores son 1, 2 y 3. Lo que vamos a demostrar es que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 suman 180 grados. Bueno, para esto entonces, primero, bueno, yo ya he trazado una recta aquí, llamémosla la recta M, paralela al lado AB. Esa recta me determina otros dos ángulos aquí, el ángulo 4 y el ángulo 5. Si nosotros revisamos un poquito lo que se vio de los ángulos, debemos tener en cuenta que el ángulo 4 y el ángulo 1 son alternos internos, y el ángulo 5 con el ángulo 2 son también alternos internos. Entonces el primer punto sería, ángulo 4 vale lo mismo que el ángulo 1, por ser alternos internos.
Y el ángulo 5 vale lo mismo que el ángulo 2. Ángulo 5 igual a ángulo 2 por ser también alternos internos. Por otro lado, si nosotros sumamos los ángulos 4, 3 y 5, nos da 180 grados. Entonces, ángulo 4 más ángulo 3 más ángulo 5 igual 180 grados. Todos sumados dan un ángulo plano o llano. Pero el ángulo 4, a ver entonces la cuarta parte, el ángulo 4 es igual al ángulo 1. En cambio del ángulo 4 coloco ángulo 1 más ángulo 3 más, y en cambio del ángulo 5 coloco el ángulo 2, que son iguales. Entonces ángulo 2 igual 180 grados. Aquí queda demostrado que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Ya, ángulo 1 más ángulo 3 más ángulo 2. 1 más 3 más 2 da 180 grados. O 1 más 2 más 3 da lo mismo, ¿no? Recordemos la propiedad conmutativa de la suma. Bueno, veamos un ejercicio. Si en este triángulo el ángulo 1 vale 60 grados y el ángulo 2 vale 35 grados, ¿cuánto vale el ángulo 3? Bueno, pues sencillo. Ángulo 1 más ángulo 3 más ángulo 2, 180 grados. Eso quiere decir que a 180 grados le resto 60 grados y le resto los 35 grados. Por lo tanto sería 180 grados menos 60 y 35 da 95 grados. Eso quiere decir que el ángulo 3 vale 85 grados. ¿Sí? Este es el valor del ángulo 3. Vale 85 grados. Vamos a plantear unos dos ejercicios para que usted los vaya haciendo y en la próxima los resolvemos. El primero dice: el ángulo diferente en un triángulo isósceles mide 45 grados. ¿Cuánto miden los ángulos iguales? Recordemos que el triángulo isósceles tiene un ángulo diferente, los otros dos ángulos son iguales, por lo tanto bastará hallar la diferencia entre 180 menos 45 y dividir por 2, ¿no? Bueno, ya usted lo hace. Y el segundo dice: en un triángulo rectángulo uno de los ángulos agudos mide 38 grados. ¿Cuánto mide el otro? Fíjense que estoy pidiendo
el valor de un ángulo agudo y estoy dando el valor del otro ángulo agudo. El tercer ángulo, recordemos, por ser rectángulo, mide 90 grados. Bueno, felicidades y en la próxima nos vemos con estos ejercicios.